La década de los 60 en México se evidenció por dos grandes circunstancias. La primera fue la tasa de crecimiento elevado, ya que fue de un 7% anualmente, y con la inflación, mientras que la segunda fue la aceleración de la movilidad social. También hubo un acontecimiento en la década que evidenció los límites de modelo de desarrollo. Esta fue que anunció los riesgos económicos. En 1965 fue el último año que México exportó el maíz, y esto afectó la economía, ya que México depende de la exportación de granos y minerales. Los años 60 fueron escenarios de represión, lucha y unión social, donde los jóvenes se unieron para crear un cambio en el mundo, en los cuales buscaban unión para exigir un cambio. Entre estos acontecimientos destaca la movilidad social, llamado el Milagro Mexicano, donde también ocurre la primera mujer astronauta, la guerra de Vietnam y lo más importante, el amor y paz, por lo que luchaban durante los años 60. Bueno, yo les voy a presentar el tema sobre impacto social en el mundo. Bueno, ¿qué impacto social hubo en el mundo en la década de 1960? Bueno, pues se vieron globalmente fenómenos como la revolución urbana, sexual y feminista, también como la Guerra Fría, la cultura mediática, la contractura y el consumo de drogas, también la música psicodélica y el aumento demográfico de la lucha de los derechos civiles. También se vieron del capitalismo, el crecimiento económico y el incremento de brecha tecnológica. Bueno, yo les hablaré un poco sobre la influencia musical de aquella época, de los años 60. Bueno, el género musical más escuchado en aquel entonces era el rock and roll. De ser un simple género musical, era más un grito de expresión, ya que resonaba en todo el mundo. Y bueno, los grupos, artistas, bandas más escuchadas en aquel entonces eran los famosísimos The Beatles, The Rolling Stones y Elvis Presley, ya que ellos hacían escuchar el rock and roll a otro nivel. Y bueno, también hablaremos un poco sobre las comparaciones de los jóvenes de aquel entonces a los de la actualidad. Y bueno, lo primero que podemos percatarnos es en su vestimenta, ya que ellos tenían una vestimenta bastante peculiar y muy llamativa en cuanto a colores. Y bueno, usaban diferentes tipos de cortes de pantalón, de camisas, etc. Y bueno, a otro tema que podemos pasar es al uso de tecnologías, ya que como todos sabemos, pues no era muy avanzado en aquel entonces. Y bueno, también, pues todos sabemos que el uso de manipulación o la expresión de ideas detrás de una pantalla es muy fácil, por lo que en aquel entonces los jóvenes era muy difícil manipularlos y por ende no usaban muy bien sus expresiones dentro de la sociedad. Y bueno, también podemos pasar al legado hippie, que era una forma muy diferente de ver el mundo. Y bueno, veíamos muchos jóvenes dentro de esta comunidad. Y bueno, ya que hoy en día pues ya no vemos tantos jóvenes con esta comunidad. Gracias.